Bueno, pues nos encontramos con el presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, que nuevamente nos atiende en esta entrevista que yo creo que ya se ha convertido en algo habitual en Radio Faro, ¿verdad, don Fernando? Bienvenido, muchísimas gracias, como siempre, presidente. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, presidente? Bien, la verdad es que están sucediendo muchas cosas. Sí. Todo muy deprisa y uno tiene la sensación de que va en una montaña rusa, ¿no? Pero bien. Pero bien. Bueno, recientemente, y creo que debemos de comenzar precisamente por los terremotos en Venezuela. Ahora mismo, presidente, ¿qué información tienen o manejan ustedes desde el Gobierno de Canarias? Mira, nosotros tenemos 22 entidades venezolanas canarias que operan ahí en el territorio y es con las que día a día estamos manteniendo la información. Tenemos la información a través del consulado y de la embajada y por supuesto de gente que nos llama, ¿no? La situación está muy compleja. Ahora mismo acaba de darse una réplica de un terremoto con 5,1 en Caracas y La Guaira, ¿no? Por lo tanto es un estado que no está pudiendo ni sabiendo responder a la demanda de la ciudadanía y una catástrofe pues bueno, yo creo que dramática, ¿no? Estamos hablando de que se superan los 1.500 fallecidos y lo que estamos es articulando toda la red de protección a través de esas entidades desde el gobierno, porque claro, por mucho que quieras coger alimentos, o sea, el problema es no lo puedes llegar, el aeropuerto está cerrado, acaba de cerrar también Venezuela el espacio aéreo porque está totalmente desbordado, por lo tanto hay que, yo sé que la necesidad y la ansiedad nos lleva a eso, pero hay que mantener la calma y la ayuda que les vamos a hacer llegar sin lugar a dudas, igual que personal que también ya lo hemos mandado, tiene que ser la que necesiten, ¿no? Porque la situación está muy compleja y en los próximos días se va a volver más compleja aún. No, bueno, también Canarias yo creo que en su conjunto también ha recibido con mucho dolor el fallecimiento de Isabel Jara, ¿no? la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela. ¿Qué supone esta pérdida no solo para el Ejecutivo, sino también para la comunidad canaria en el país? Pues Isabel era la presidenta del CRE y por supuesto nuestra delegada era el referente del Gobierno de Canarias ahí, pero es que más que era una gran amiga. Claro. Nosotros nos hemos quedado en su casa en varias ocasiones, ¿no? Por lo tanto impacta mucho más. Ahí está la vertiente obviamente institucional, que es una pérdida que difícilmente se va a poder llenar, pero luego está la parte personal donde a uno pues esa noche, esa tarde-noche y al día siguiente que no se sabía nada, no se podía contactar con ella, fueron momentos angustiosos. Sí. Presidente, ¿qué mensaje le manda a la comunidad canaria, ¿no? Sobre todo que tiene esos familiares en Venezuela? Hay red. Hay que decirles que tenemos una red importante de 22 entidades, que estamos en contacto con ellos, hoy nos están mandando las necesidades y que el Gobierno de Canarias, a través de esa red, independientemente de la ayuda del mecanismo europeo e internacional y todo lo más que haya, va a haber una red canaria como lleva habiendo los últimos 30 años, porque al final el Gobierno de Canarias ha estado allí antes, ahora y seguirá estando en el futuro. Y los canarios saben que cuando tienen alguna dificultad, los canarios venezolanos saben la oficina donde tienen que ir en Caracas y saben que en su entorno cercano hay un hogar canario venezolano donde puede acudir y allí contactar con el gobierno. Don Fernando Clavijo, la última vez que hablamos, que fue el pasado mes de diciembre, usted nos marcaba como prioridades para este año 2026 vivienda, sanidad, dependencia, la migración y el gasto social. Sé que a lo mejor es un poco aventurado por mi parte, ¿no? Pero 6 meses después, ¿qué balance hace? Bueno, a ver, nosotros en diciembre aprobábamos el presupuesto con esas prioridades que tú bien has dicho, ¿no? Mira, 6 meses después, Canarias es la comunidad que más mejora en dependencia de todo el Estado. 6 meses después, a pesar de la huelga que está teniendo los médicos con el Estado por el Estatuto Marco y de las negociaciones que tenemos, podemos decir que hemos metido 1.040 millones de euros más, hemos estabilizado a más de 6.000 trabajadores del Servicio Canario de Salud y con el programa de retención de talento hemos dejado 800 aproximadamente, bueno, casi 800, 790 y algo médicos que acabaron su especialidad y que con este programa los estamos reteniendo y no se están yendo a otros sitios, ¿no?
con lo cual en sanidad el esfuerzo es sin precedentes, nunca antes en una legislatura se habían puesto tantos medios y los datos están ahí, o sea, no solo de medios económicos, sino que está repercutiendo directamente en la atención del ciudadano. En materia de dependencia hemos dado un salto de gigante, pero obviamente también nos queda en materia educativa, donde la puesta en marcha de 0 a 3 años, las infraestructuras educativas, el incremento de medios para aquellos alumnos con atenciones o necesidades especiales, está haciendo en esta legislatura que avancemos en esa igualdad social que el gobierno se marcó como objetivo y reto al principio de la legislatura. ¿Cuándo empezarán a notar, sobre todo en materia de dependencia, la mejoría, precisamente los canarios y canarias que están pendientes de que se les reconozca el grado, el PIA? Ya lo están notando porque se les están reconociendo los grados. Tenemos otro cuello de botella, que es una vez que lo tienes reconocido, buscar la entidad que te preste el servicio, que es el otro cuello de botella. Y para eso lo que hemos hecho es simplificar para que todas aquellas empresas puedan acreditarse para prestar ese servicio con un procedimiento infinitamente más fácil, que puede ser una declaración jurada, ¿no? Eso va a permitir que el usuario pueda tener más empresas en las que elegir. Oye, pues si te corresponde una ayuda de 8 horas a la semana, 10 horas, vas a tener muchas más empresas, un amplio abanico, porque desde lo público los cabildos no han sacado las plazas con la velocidad que se requería. Entonces tenemos que tener la posibilidad de que en el sector privado, aunque lo pague el gobierno de Canarias, pues que puedan tener donde acudir, pues una ayuda a domicilio, un acompañamiento o cualquier otro servicio. Los cabildos a veces hablan de mucha burocracia por parte del gobierno también canario. ¿Qué responde el presidente? Nosotros, todos tenemos mucha burocracia, pero nosotros hemos puesto dinero para el plan de infraestructura sociosanitaria. Cerramos en diciembre del año pasado, in extremis, el mayor incremento social presupuestario de toda la historia, digamos, reconociéndole al tercer sector el coste real y efectivo de los servicios que se prestaban. Estamos hablando de 1.700 millones de euros. Y lo hicimos con los cabildos, y eso significa que desde el gobierno de Canarias se está invirtiendo muchísimo dinero precisamente para que se atienda a la gente como es debido, pero también para que esas ONGs que atienden a las personas reciban lo que les está costando el servicio. Todas estaban haciendo rifas, buscando por los ayuntamientos, por todas las instituciones, porque no daban dinero. Ahora, por ejemplo, ya saben que ese tiempo lo pueden dedicar a atender mejor a los usuarios. Estábamos hablando también de sanidad, ¿no? En materia de sanidad, esas huelgas que han habido a lo largo de estos meses. Hablaba usted de ese estatuto marco, porque es cierto que el gobierno de Canarias ha puesto en marcha distintas medidas y ya las acaba de detallar don Fernando Clavijo. Pero al final no termina de llegar a la ciudadanía. Estamos pendientes de ese estatuto marcos, que ya no depende de ustedes, ¿no? Pero para ver qué pasa con nuestra sanidad. Bueno, vamos a ver, como siempre, nosotros lo que hacemos es poner al paciente en el centro del sistema. El estatuto marco, que es una reivindicación razonable por parte de los médicos, lo tiene que resolver Madrid, el gobierno de España, el Partido Socialista y Sumar, y son los que tienen que darle respuesta a los médicos, que llevan meses y meses. Y por otro lado, nosotros aquí obviamente también tenemos nuestras reivindicaciones en cuanto a las guardias, 24 horas. Todo eso la gente tiene que entender, que todo eso se tiene que reajustar y gestionar para dar un mejor servicio. Y ese es el objetivo del gobierno de Canarias. Habrá negociación, habrá colaboración, pero nuestra obligación es conseguir que las listas de esperas bajen, que la gente no tenga que esperar por un especialista tiempos que son absolutamente irracionales. Y eso se va mejorando. Hemos incrementado la producción de intervenciones quirúrgicas, los diagnósticos, pusimos el historial clínico único, el visor, sí, donde eso nos estamos ahorrando también muchos trámites con pruebas y tal para mandarlas a repetir, y eso se va traduciendo obviamente en una mejora asistencial. Qué duda cabe que en sanidad el gasto es infinito. El gasto es infinito porque afortunadamente la gente vive más, hay determinadas patologías que se cronifican, la esperanza de vida al ser más alta, pues obviamente la atención de esas personas requiere más, pero bueno, esa es nuestra obligación, y insisto, creo que el esfuerzo de este gobierno en materia sanitaria no se ha hecho desde el punto de vista presupuestario y de personal en ningún otro gobierno. Usted sabe que a mí me gusta pedirle acción. Hasta diciembre no nos volvemos a sentar para tener la próxima entrevista.
¿Qué quiere conseguir en materia sanitaria de aquí a diciembre? Hombre, yo creo que se cierren los conflictos. Me gustaría hacer posible que se cerrasen los conflictos, tanto con el Estado, que es el principal conflicto, para luego poder cerrar el resto, y a partir de ahí ya tendremos el presupuesto en el Parlamento, porque lo presentamos el 31 de octubre, poder seguir incrementando el gasto sanitario, ¿no? Y eso va a también depender mucho de la financiación autonómica y la negociación en Madrid, si se presenta o no presupuesto, porque claro, piensa, Neri, que nosotros estamos gobernando con un gobierno de España que no ha aprobado ni un solo presupuesto desde el año 2023. Y todo eso te genera tensiones presupuestarias, tensiones administrativas, a veces te llega el dinero en el último minuto, tienes que correr. Entonces, en este contexto donde la economía canaria va bien, aunque tenemos unos retos importantes en materia de vivienda, en materia de empleo, pero oye, estamos gobernando, digamos, a la bata coja, permítame que lo diga así, o sea, estamos muy limitados por la ausencia de unos presupuestos generales del Estado y por la ausencia de un gobierno de España que sea capaz de responder a las necesidades que tenemos las comunidades autónomas. Entonces eso te va lastrando. Ahora también hablamos de esos presupuestos generales y el papel, ¿no?, de Coalición Canaria en el Estado, en este caso. Vivienda, usted lo acaba de nombrar, y la vivienda pues sigue siendo esa gran preocupación de muchas familias en Canarias. Usted ha hablado de prioridad nacional canaria para el acceso a la vivienda. Bueno, se está poniendo muy de moda eso de prioridad nacional. Bueno, ¿qué significa exactamente? Llevamos años diciéndolo, ¿no? Ahora parece que lo han descubierto otros, ¿no? A ver, lo que nosotros decimos es vivienda para los canarios. Entonces, nosotros tenemos dos problemas, bueno, tenemos muchos, pero dos principales, ¿no? Primero, que una de cada 3 viviendas que se venden en Canarias la compra un extranjero. Claro. Y segundo, que los años para poder acceder a una vivienda oficial, los años que se te pedían de residencia eran relativamente bajos. Entonces lo que nosotros hemos hecho es subirlo, es decir, para tú ser beneficiario de una vivienda pública tienes que tener un mínimo de 12 años de residencia en Canarias, con lo cual con eso estás, digamos, facilitando, priorizando o beneficiando a aquellos que son canarios y que llevan aquí, pues eso, 8, 10, 12 años. Y luego, por otro lado, necesitamos poder limitar la compra de viviendas extranjeras. Y eso se hace modificando la ley de bases de régimen local, en la que los alcaldes o las alcaldesas pueden decir, por ejemplo, una zona donde hay mucha demanda de vivienda, Mogán, o vamos a poner el municipio de Mogán, pues ahí tú puedes decir, oiga, aquí solo puedes comprar vivienda si es para vivirla tú o alquilarla para vivienda habitual. Para vivienda habitual, no para alquiler vacacional, no por alquiler de temporada, no por alquiler de verano. Entonces tú dices, oye, yo no te prohíbo a ti extranjero que compres la vivienda, pero lo vas a usar para esto, si no, no te da. Directamente, Directamente. ¿No? Y eso hay ciudades de Europa, dentro de la Unión Europea, Berlín, Ámsterdam, que lo han hecho. Con lo cual es posible hacerlo. Ahora el gobierno de España tiene que tener claro que para resolver el problema de vivienda se tiene que construir más vivienda, y ahí le hemos pedido el silencio administrativo positivo, porque los ayuntamientos tardan hasta 2 años en dar una licencia, a pesar de que hicimos un decreto para facilitarlo, pero no han querido acogerse. Tiene que haber un silencio administrativo positivo, se tiene que derogar la ley de arrendamiento de vivienda, la ley de vivienda, porque lo que ha hecho es sacar vivienda de alquiler del mercado, porque la gente tiene miedo a que se te meta lo ocupa, y por supuesto tiene que comprometerse con los planes estatales de vivienda en las comunidades autónomas, que llevaban 5 años casi sin aprobar uno. ¿Habrá más compromiso por parte del Gobierno de Canarias en lo que es en materia de vivienda vacacional, o sea, o más restricciones? Tenemos la ley que se aprueba y en principio con esto creo que la regulación va a ser... A ver, esto en el mercado de la vivienda va a requerir un tiempito de adaptación. Claro. No es, esto claro. No es como cuando te duele la cabeza y te tomas un paracetamol. Tiene que pasar un tiempo hasta que te hace efecto, ¿no? Pero ya está surgiendo efecto, ya están saliendo viviendas del mercado de alquiler vacacional, ya se está construyendo más vivienda. Ahora mismo en el Consejo de Gobierno estábamos con la justificación de unos fondos europeos de en torno a unas 300 viviendas que queremos que se liciten y se adjudiquen antes de que acabe el año. O sea, va caminando, el mercado va arrancando. ¿Podría ir más rápido? Pues
claro, si el silencio administrativo fuese positivo, si tú presentas la licencia en un municipio y si a los 3 o a los 6 meses no te contestan, puedes empezar a construir. Porque tú piensas que desde que tú piensas construir un edificio, tienes que buscar el terreno, tienes que hacer el proyecto, tienes que pedir la licencia, tienes que construirlo, tienes que darte la habitabilidad. Entonces, hacer las viviendas no las hacen en 6 meses. Quien diga que va a resolver esto con la varita mágica miente, ¿no? Claro. Como ya hemos escuchado al presidente Sánchez decir, voy a hacer 80.000, voy a hacer 100.000, voy a hacer 300.000, y no hace ninguna. No, esto requiere método y constancia. Y en eso, el gobierno de Canarias, con su consejero al frente, Pablo Rodríguez, y todo su equipo, lo estamos haciendo. Y se están empezando a ver los frutos. Pero el gordo de los frutos lo podremos ver en los próximos 4 años. ¿Están cumpliendo los ayuntamientos? Lo digo porque esa cesión de terrenos y demás corre por parte de los ayuntamientos. ¿Cómo están funcionando? Algunos sí, algunos no, ¿no? Hay algunos que se quieren instalar en el conflicto con el gobierno de España, con el gobierno de Canarias, perdón, con el ayuntamiento de Las Palmas, sí, que no ha sabido presentar bien el expediente de la zona tensionada y le quiere echar la culpa a otro. Hay otros municipios que están muy comprometidos, hay cabildos que están altamente comprometidos, y el cabildo de Lanzarote, el cabildo de Tenerife, el cabildo de Fuerteventura, son cabildos que están poniendo dinero incluso para hacer vivienda, no son competentes, pero hoy hay un problema y quieren colaborar, ¿no? Otros un poco, pues no. Usted sabe que yo siempre barro para Gran Canaria. ¿Qué pasa con el cabildo de Gran Canaria? Bueno, pues ahí en principio la competencia no la tienen los cabildos, la tiene el gobierno, y el cabildo tampoco es que esté muy activo en esa política, ¿no? Pero bueno, yo creo que el consejero Pablo Rodríguez está haciendo un buen trabajo. Bueno, con Pablo Rodríguez también hablábamos recientemente. Don Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias, ¿qué le diría a un joven que nos pueda estar escuchando en este momento, que trabaja, pero que al final, pues eso, no puede emanciparse? Se quiere ir de casa, pero no hay manera. Hombre, primero que no desespere, ¿no? Que no desespere, porque qué duda cabe que un joven ahora que ha estudiado, que ha hecho lo que se le ha pedido, lo que el sistema le ha pedido. Claro. Oye, yo me he estudiado, he formado, hablo 2 idiomas o 3, tengo mi carrera, voy a empezar a independizarme, y resulta que aunque tengo un trabajo estable, que puedo estar, oye, relativamente remunerado, a lo mejor por encima de la media, no puedo ir de mi casa, porque no tengo una vivienda, la vivienda a la que puedo acceder es muy cara, y eso genera frustración. Y cuando genera frustración, yo entiendo que crea que piense, yo no le he fallado al sistema, el sistema me ha fallado a mí. No. Y ahí se genera ese... Entonces, tienen razón. Yo lo que le pediría es colaboración y paciencia, porque el problema de la vivienda es un problema grave y que va a requerir tiempo, la solución. Lo que tenemos es que poner las soluciones sobre la mesa, y es lo que estamos poniendo. El gobierno, al menos las que está en su mano. Bueno. Hemos hecho un decreto para facilitar suelo, hemos actualizado los módulos para la vivienda de protección oficial, hemos hecho un decreto para la obtención de licencias, donde las entidades colaborativas o los colegios profesionales pueden hacer los informes. Y ahora hemos hecho otro decreto para vivienda para los canarios. Y ahora vamos a hacer otro también para facilitar la promoción de determinados en espacios públicos, un tema un poco más técnico, ¿no? Pero hay cosas que no dependen de nosotros, y yo creo que hay 2 que son determinantes: el silencio positivo, administrativo positivo, y cambiar la ley de vivienda, para que no haya un desequilibrio entre propietarios y arrendadores o inquilinos, y poder recuperar un equilibrio que permita que la gente, de alguna manera, no tenga miedo a alquilar a su vivienda y que te lo destrocen o que se queden como ocupas y que no te paguen. Presidente, ahora vamos a hablar de la ejecución presupuestaria, ¿no? Y por parte de la oposición se habla de que Canarias tiene ahora mismo más recursos que nunca, pero que no se ejecutan. ¿Qué responde don Fernando? Ya lo he explicado un montón de veces. Vamos a ver, evidentemente Canarias tiene los presupuestos más altos de su historia. Sin embargo, tengo la limitación de la regla de gasto, que eso hace que Madrid te limite la capacidad de gasto, pero por otro lado la ejecución presupuestaria está por encima del 96%. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es fácil de explicar, y yo creo que además es fácil de entender. Yo cojo y adjudico hoy una obra, bueno, se acaba de adjudicar
una obra de 260 millones de euros en Fuerteventura, la terminación del eje norte-sur. Vale. Vale. Entonces tú coges y adjudicas la obra, 260 millones de euros. ¿Eso significa que el mes que viene no gastamos los 260 millones de euros? No creo, Sabes ¿no? que esa obra va a durar 3-4 años, ¿verdad? Claro. Y durante esos 3-4 años que dura la obra, vamos gastando. Luego, yo no he sacado de la caja, de la cuenta corriente, no he sacado los 260 millones de euros, pero los tengo comprometidos. Yo no puedo usar eso. Entonces cuando dice, es que no ha dejado de ejecutar, por supuesto, porque la obra no lo hago en 3 meses, pero ese gasto está comprometido y ese gasto se irá pagando los próximos años. Luego ahí lo que están es jugando con las cifras para mentir. Tú vas a la ejecución presupuestaria, es decir, lo que tienes presupuestado y lo que has gastado, y tú ves que la ejecución presupuestaria todos los años está por encima del 95%, 95,6, 96,2, de un presupuesto de 12.500 millones de euros, ¿no? De hecho, este año 2025 hemos cerrado con un superávit de 32 millones de euros. Porque además no hice caso y superamos la regla de gasto con creces, ¿no? Porque a mí me duele poder tener dinero y que los canarios tengan necesidades, y porque Madrid quiere pagar las cuentas con Europa no puede gastármelo. Hablando de esa regla de gasto, la audiencia de cuentas hablaban de que un incumplimiento de esa regla de gasto, y se habla de un reajuste precisamente muy importante de aquí al 2027. ¿Tendrá Canarias que recortar, presidente? No, el ajuste son los fondos europeos. O sea, al final los Next Generation acaban la justificación y los 400, 500 millones de euros, que son unos fondos finalistas europeos, van a desaparecer del presupuesto. Eso no significa que tengamos que recortar de los servicios básicos y esenciales, pero que evidentemente para, pues, por ejemplo, para los puntos de recarga, para la instalación de megavatios de energía renovable, esos fondos que fueron destinados no vamos a disponer de ellos. Pero me asegura que no va a ser ni sanidad, ni educación, ni... No, eso es una prioridad absoluta del gobierno. Prioridad absoluta del gobierno de Canarias. Bueno, migración, el nuevo pacto europeo de migración puede convertir a Canarias en una zona de retención, don Fernando Clavijo. Desde el momento en el que los trámites se complican y pasan de 72 horas y en un mes, mes y medio están los migrantes saliendo para la península, a que puede ser 6 meses, obviamente se te puede generar el efecto de acumulación. Estamos viendo como ayer ya mismo se volvía a rescatar otra, pero ahora vienen los buenos tiempos, volverán a llegar. Pero es normal, porque allí solo tienen hambre, muerte y miseria. Entonces es normal que busquen un futuro mejor. Este pacto migratorio que nosotros estamos en contra, lo que nos hubiese gustado es que fuese más respetuoso con los derechos humanos. ¿Y cómo se combate eso, don Fernando? Me refiero a ese discurso de odio, ¿no? Sin dejar de exigir recursos y corresponsabilidad. Pues primero porque se tiene que hacer un trabajo serio por parte de la Unión Europea y de la comunidad internacional de cooperación y desarrollo en ese África Occidental. Nadie se mete en una patera rumbo a lo desconocido, hipotecando su futuro o la muerte porque quiere, porque va a hacer turismo. No vas a hacer turismo, o sea, tú vas buscando una oportunidad. Con lo cual, si esa oportunidad te la dan en tu país, como lo hemos hecho nosotros con el programa En Tierra Firme, ves cómo formas a los chicos, aprenden un oficio y se quedan, porque tienen ahí su familia, sus hermanos, sus hijos, todo, ¿no? Su entorno. Con lo cual esa es una parte fundamental que además la Unión Europea y Estados Unidos están recortando en cooperación. Esos recortes en cooperación, en 1 año, 2 años, el efecto directo va a ser que quieran venir más gente. En segundo lugar, evidentemente, tener una buena política de protección de fronteras. Y una vez que llegan, que cuando llegan a nuestras costas es que ha fracasado todo lo demás, lo que tiene que haber es una atención digna. La migración la necesitamos, sin lugar a dudas. Necesitamos una migración regulada. Pero si siguen llegando porque ha fallado la cooperación, porque ha fallado la protección de nuestras fronteras, porque ha fallado todo lo demás. Cuando lleguen aquí hay que entenderlos con dignidad. Y oye, unos tendrán que volver a sus países con dignidad y con garantías jurídicas, otros se tendrán que quedar porque piden asilo político, porque son de protección internacional o porque son menores. Y para atender eso, ¿qué necesitamos en Canarias? Que nos den recursos y medios. Porque al final, evidentemente, nosotros estamos los menores poniendo recursos, eso tensiona el sistema sanitario, tensiona el sistema educativo, tensiona el sistema de vivienda. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, oye, danos los recursos y que la solidaridad
se reparte entre todo el territorio. No lo deje solo en Canarias porque lleguen aquí. En clave política, Coalición Canaria, vamos a ver, ¿está más cerca de apoyar una moción de censura en Madrid o de seguir negociando caso a caso, don Fernando? Nosotros, hasta que no tengamos la moción sobre la mesa, ni nos pronunciamos. Cuando la tengamos tenemos que saber quién, por qué, para qué, con cuántos, lo que sea, ¿no? Con lo cual nosotros somos muy pragmáticos. Política, ficción, ninguna. Mientras tanto, nuestra misión en Madrid es sacar cosas buenas para Canarias. Nosotros vamos a Madrid a que Canarias sea respetada, sea atendida y que tengamos los recursos que nos merecemos. No es la primera vez que hablamos de la unidad del nacionalismo canario, pero hoy me gustaría lanzarle la pregunta, porque recientemente acaban de llegar a un acuerdo precisamente en el municipio de Arucas, Coalición Canaria, Primero Canarias. Al final, esta unidad del nacionalismo canario, don Fernando Clavijo, ¿es una estrategia electoral o una necesidad histórica? Yo creo que es una necesidad histórica del pueblo canario. El pueblo canario siempre hemos estado lejos, somos islas, y si te fijas, a lo largo de la historia solo hemos avanzado cuando el nacionalismo ha sido necesario para la gobernabilidad de España. Nosotros tenemos el 75% de descuento de residentes porque Mariano Rajoy necesitaba nuestros votos para apoyarlo. Nosotros tenemos el convenio de carreteras porque en su momento Paulino Rivero y Aznar necesitaban los votos de Coalición Canaria para sacar adelante unos presupuestos, y se puso con José Carlos Mauricio y Paulino Rivero ese convenio de carreteras. Por lo tanto, el nacionalismo unido, con todos nuestros errores, nuestros defectos, la autocrítica que tengamos que hacer, siempre es una garantía para el pueblo canario. Porque los que están en Madrid van a pelar porque Canarias tenga lo necesario. Y no demos por sentado cosas que se están dando por sentadas y que se pueden perder. Como puede ser el 75% de descuento de residentes, exacto, como puede ser los fondos para carreteras, como puede ser los fondos para las obras hidráulicas, como puede ser los fondos para la gratuidad del transporte. O sea, hay cuestiones que nosotros hemos conseguido y la han conseguido los nacionalistas porque han necesitado los votos nacionalistas, con lo cual esta unidad solo puede traer cosas buenas para Canarias, porque tendremos más fuerza en Madrid y más fuerza aquí. Respecto a estos acercamientos, ¿no?, con Primero Canarias, hay ciertas formaciones políticas o alcaldes o alcaldesas, voy a decirlo así, pues que no ven este acercamiento con Coalición Canaria. Y bueno, me voy a remitir, y Primero Canarias, al municipio de Mogán, y tras unas declaraciones de Onalia Bueno, que mantenía que con usted y con el gobierno canario pues hay unas relaciones bastante institucionales, pero que ella no se ve dentro de esta unión del nacionalismo canario. Bueno, yo creo que Onalia es una magnífica alcaldesa, ¿no? Y creo que además lo que hace siempre es pelear por su pueblo, como ha hecho siempre, ¿no? Y es lo que queremos hacer nosotros desde la unidad, pelear por Gran Canaria y pelear por Canarias, porque además no es incompatible, es decir, pelear y trabajar por un Mogán más fuerte y mejor hace una Gran Canaria mejor y más fuerte, y una Gran Canaria mejor y más fuerte hace una Canarias mejor y más fuerte, ¿no? Con lo cual creo que es todo compatible. A mí la verdad es que, aparte de la aprecio personal que le tengo, me encantaría que en ese trabajo de unidad de defensa de Canarias pudiésemos estar todos juntos. Pero no tiene que ser mañana. Los tiempos, mira, durante 20 años el nacionalismo ha estado dividido y lo hemos pagado, y lo hemos pagado en Madrid, pero ahora estamos en una fase donde se puede habilitar espacios de encuentro para la defensa de Canarias, ¿no? Pues si no puede estar ahora, pues podrá estar más adelante. Yo desde luego voy a hacer todos los esfuerzos, al menos por mi parte, para que cuanto más gente se suma a este movimiento, porque al final no es ni tacticismo político ni es oportunismo, es una necesidad del pueblo canario con lo que nos viene por delante, y lo llevo diciendo más de un año, esa necesidad de unidad para defender mejor a nuestra gente y nuestra tierra, para poder darle una respuesta a ese joven o a esa joven que ha estudiado, que se ha formado, que se ha comprometido y que ahora no puede verse correspondida por un sistema que no es capaz de dar satisfacción a sus necesidades. Don Fernando, usted conoce muy bien el pleito insular, ¿vale? Que para nosotros creo que lleva mucho tiempo relegado, pero parece hay voces que están intentando de todas las maneras tras este anuncio, ¿no?, de esa unidad del nacionalismo. ¿Cómo le explica, no sé, a la gente de Tenerife, a la gente también de Gran Canaria,
que se trata de olvidar precisamente ese pleito insular y de ir todos a una. ¿Cómo le quitamos ese rum rum que, no sé si intencionadamente llevan años sembrando en las dos islas capitalinas? Si me lo permite, a ver, yo creo que eso son majaderías. Muy bien. Yo creo que ya son majaderías de gente que no tiene argumentos para justificar a veces su incapacidad o no para resolver los problemas de su isla y tiene que buscar un responsable, ¿no? No hay pleito, la gente es joven, tú lo ves en las aficiones del baloncesto, del fútbol, eso se fabricó artificialmente y quienes quieren dividir al pueblo canario no quieren el bien del pueblo canario, sino que están buscando a lo mejor su oportunismo particular político, ¿no? Pero creo que eso ya está superado, está bastante superado y desde luego los presupuestos son transparentes, los presupuestos son totalmente justos, ecuánimes, se ve que en el Parlamento donde están diputados de todas las islas, se ve que en cada una de las islas lo negociamos con los cabildos, lo negociamos a veces hasta con los ayuntamientos y oye, pues evidentemente se hace tratar de un presupuesto equilibrado. Fíjate que la bronca es la etapa principal mía, que tú la viviste, Neri, también con el FEDECAN. Sí. Porque el criterio era población frente a isla, ¿no? Y nosotros defendíamos, no, población y islas, porque el territorio es fundamental. En ese primer mandato hubiese sido imposible algo que hemos hecho ahora, y es, por ejemplo, bonificar el combustible en islas no capitalinas donde es más caro, porque no hay competencia, ¿no? Eso es un ejemplo de compromiso de todos los canarios. La famosa tasa turística que se habla que no. Sí. Pues nosotros, el gobierno, somos partidarios de subir el IGIC, en el caso de que se tenga que hacer, porque esa recaudación se reparte entre todos los cabildos. Si lo ponen solo una tasa, las islas que más turistas tienen tendrán más financiación frente a las otras que vienen menos turistas. Entonces, el gobierno de Canarias ha cambiado el eslogan, ha puesto islas iguales. Y para hacer las islas iguales no puedes tratar a todos igual, tienes que tratar a cada uno como es. A los altos de una manera, a los bajos de otra, a los rubios de una, a los morenos de otra, ¿no? Entonces, ese trabajo se está haciendo con la conferencia de presidentes, que se convocó por primera vez en la historia en este mandato, se está haciendo cuando hemos hablado ahora de Venezuela con la FECAN, con la FECAI, con los grupos políticos, se está haciendo poco a poco y eso está dando sus frutos en el que esas viejas majaderías del pleito insular pues están quedando desfasadas. Y ya lo despido porque sé que el tiempo que usted tiene es muy escueto y agradecida por ofrecernos este tiempito. Candidato a la presidencia, candidato, ¿sí? Nuevamente a la presidencia de Canarias 2027, ya estamos más cerca. La otra vez me dijo, espérate, Neri, espérate. Ya se ha abierto oficialmente, ya el partido abrió el periodo para que todos aquellos que quieran presentar la candidatura la presenten y sería el 3 de octubre cuando el partido en un Consejo Político Nacional lo decide. Yo voy a iniciar una ronda de visitas a los compañeros de las islas para testear con ellos cómo verían la posibilidad de que yo pudiese optar a ser candidato un mandato más, ¿no? Cuando termine esa ronda de pasar por todas las islas, si encuentro el apoyo necesario, pues me presentaré y si consideran que mi tiempo terminó, pues terminaré. Pero bueno, la ronda la voy a iniciar. Bueno, en diciembre entonces volvemos a hablar, don Fernando. Ya ahí Coalición Canaria habrá decidido candidato o candidata. Muy bien, ya entonces ya nos lo dirá el presidente del gobierno de Canarias. Si quiere mandar un mensaje a nuestros oyentes y gente que nos pueda estar viendo en este momento, usted sabe que yo siempre soy del sur-sureste de la isla de Gran Canaria, pero... Ustedes son del sur sin perder el norte. Muy bien. Nada, yo primero agradecerle siempre esta oportunidad porque tratar los tiempos... Con los tiempos de la radio, que son muy dinámicos, tener el espacio para poder abordar algunas medidas que llevan un poquito más de calado es un lujo. Agradecerte muchísimo siempre este tipo de oportunidades y animarlos a seguir, porque en un momento y en unos tiempos que se ven convulsos, necesitamos medios de comunicación serios, rigurosos y que permitan que los entrevistados nos expresemos y que sea al final el oyente el que juzgue. Muy bien. Si está conforme o no. Don Fernando Clavijo, usted sabe que yo también siempre despido, continúen trabajando y de vez en cuando buscamos ese huequito para contarlo aquí. ¿Vale? Bueno, un placer. Saludos.